Buenas noches, profesor Carlos Ríos, soy Atina Quije, soy integrante del grupo 7 junto a mis compañeras Brigitte Imán, Nancy Bueno, Yami y Lucero. En esta oportunidad nos tocó el tema del nacimiento del APRA y del Partido Comunista. El APRA fue fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. En esta época existieron dos grupos, los cuales eran políticos y sindicales. Ambos estaban detrás del objetivo de poder ayudar a defender los derechos de los trabajadores y a la vez dar mejor calidad de vida a los obreros. Juntos dieron vida al partido político izquierda del APRA, quienes sus principales eran justicia política, social y nacionalista. Dado ello, participaron en varias elecciones presidenciales, teniendo así múltiples logros, como también en oportunidades tuvieron momentos de persecución y prescripción. Asimismo, Sendero Luminoso se caracterizó por llevar a cabo una lucha armada brutal en el Perú durante los años 80 y 90, con el objetivo de dar de baja al gobierno peruano y tomar posesión de esta misma. Además, a estos partidos se les atribuyen numerosos actos de violencia durante dichas décadas. Sendero Luminoso lideró una campaña de violencia y terrorismo en el Perú, donde sus tácticas se basaron en asesinatos selectivos, ataques a infraestructuras, acciones de guerrillas en zonas rurales. Se estima que el conflicto entre Sendero Luminoso y el gobierno peruano dejó más de 69.000 personas muertas entre civiles y fuerzas armadas. Ambos partidos, tanto como el APRA y Sendero Luminoso, han tenido una influencia significativa en la historia del Perú, marcando no solo en dicha época, sino hasta la actualidad. Aunque sus objetivos y métodos para conseguir lo que requerían eran muy distintas, en tanto mientras que el APRA ha participado activamente en el sistema político democrático, Sendero Luminoso fue considerado y hasta la actualidad como una organización terrorista, no solo por el gobierno peruano, sino por diferentes países. El partido aprista y el comunismo han tenido una importancia significativa en la historia política del Perú y en la construcción de la identidad nacional. En el caso del APRA, ha desempeñado un papel destacado en la lucha por los derechos de los trabajadores y la justicia social en el país. El APRA ha sido uno de los partidos políticos más influyentes y longevos de la historia peruana, con una presencia continua desde su fundación en 1924. Ha participado en múltiples elecciones presidenciales y ha tenido representación parlamentaria en diversas ocasiones. El APRA ha promovido políticas del desarrollo nacional, justicia social y participación ciudadana. Ha contribuido a la formulación de políticas públicas en áreas como el trabajo, la educación y la salud. Ha buscado la integración social y económica en diversos sectores de la población. En cuanto al comunismo, ha tenido una influencia importante en la historia política y social del Perú, especialmente a través de grupos conocidos como Sendero Luminoso. Esta organización maoísta, surgida en 1960, buscaba establecer un régimen comunista mediante la lucha armada. Sendero Luminoso desencadenó una violenta insurgencia en el país, especialmente en las décadas de 1980 y 1990, que cobró la vida de miles de personas. Aunque el grupo fue derrotado militarmente, su presencia y sus acciones han dejado una huella profunda en la sociedad peruana. Ambos movimientos, el APRA y el comunismo, han influido en la discusión y la configuración de la agenda en el Perú, así como la movilización de amplios sectores de la población en torno a las demandas sociales y políticas. Sin embargo, sus métodos y visiones ideológicas han sido objeto de controversia y han generado polarización en la sociedad peruana. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el nacimiento de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Fue fundado por Haya de la Torre a su retorno al Perú en mayo de 1924. El APRA plantea la necesidad de adoptar un plan reorganizador de la economía, tanto basado en la investigación de la realidad económica y social y el análisis de sus factores. Se dice que el concurso de las clases sociales, tanto la proletaria, la campesina y la clase media, es importante en este partido, para mantener sus diversos grados de colaboración y de intervención en la vida del Estado. El rol del Estado debería tender a conseguir y mantener el equilibrio de los sectores de la economía en el país,
¿no? Así como investigar las verdaderas necesidades nacionales y el fortalecimiento de un sistema propio. Si esto se da, todo esto se utilizaría para el desarrollo de nuestra economía interna y las experiencias técnicas que aportaría, ¿no?, la economía extranjera. Esto es lo que nos habla el APRA. El primer gobierno del APRA fue gobernado por Alan García Pérez, quien asumió ese cargo en julio de 1985, luego de ganar las elecciones generales en ese año, con un gran apoyo por parte del pueblo, debido a su juventud y su radicalismo. En la defensa del pueblo peruano, en sus primeros meses de gobernante, solía concurrir a conferencias internacionales, como a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales expuso, ¿no?, la tesis de la deuda externa que tiene nuestro país. Los primeros años de gobierno de García fueron conocidos por irradicar una vitalidad y una autoridad en el Perú. En cuanto a su gestión económica durante su partido, en un comienzo las medidas adoptadas dieron resultados positivos. Ya en septiembre de 1985, la inflación bajó a un 12%, a un 3%, 3,5%, heredada por la pésima gestión populista. En efecto, los indicadores económicos señalan que en el Perú, durante su mandato, llegó a sufrir una hiperinflación en 1988. Asimismo, la devaluación de la moneda fue altísima y durante su gobierno hubo que cambiar 2 veces la moneda oficial, que es el sol y el INTE, debido a que quedó rápidamente sin valor. De esto derivó, pues, ¿no?, una gran especulación y una escasez de productos de primera necesidad. También les voy a hablar sobre el nacimiento del Partido Comunista Peruano, el PCP. Es un partido político peruano fundado en octubre de 1928 por José Carlos Mariátegui. Este partido es como sucesor del controversial Partido Socialista Peruano. Este personaje trabajó desde los 14 años, ¿no?, vinculado al periodismo y llegó a ser el más importante pensador peruano. Murió cuando apenas tenía 35 años. En su corta vida organizó la CGTP, como que también construyó el Partido de la Clase Obrera. Mariátegui concibió a este partido como marxista y leninista y estableció los fundamentos de la revolución en los países atrasados. Mariátegui también reconoció que los problemas principales de nuestro país era el atraso feudal y el sometimiento al imperialismo. También observó que las grandes masas de los oprimidos eran campesinos pobres, que en consecuencia formaban la fuerza principal de la revolución. Es por ello que tuvo que unirse con estas clases oprimistas, principalmente el campesinato, ¿no?, como les dije, y con el fin de construir un partido comunista. Además, estableció que la transformación de la sociedad solo era posible con violencia revolucionaria, cercando las ciudades desde el campo. También en mayo de 1980 se inició la lucha armada, basándose en el marxismo, leninismo y maoísmo del presidente Gonzalo, quien concibió la Revolución Peruana como revolución democrática, cuya tarea principal era la solución de 2 problemas, ¿no?, el problema de la tierra y el de la nación. También estableció que el camino para la solución de estos problemas llevaría por una guerra prolongada del campo a la ciudad, uniendo a todas las fuerzas antifeudales y antiimperialistas poco a poco, bajo la dirección de este partido, hasta llegar a una fuerza superior y así poder alcanzar el poder en todo el país, ¿no?, y pasar a construir una sociedad socialista. También se dice que definió que la guerra revolucionaria tenía 2 etapas, ¿no?, la revolución agraria y la antiimperialismo. Estas son las ideas principales de estos 2 grandes partidos políticos, ¿no? En conclusión, el Partido Aprista y el comunismo han desempeñado roles importantes en la historia política del Perú. El APRA ha sido un partido político influyente y longevo,
que ha luchado por los derechos de los trabajadores y la justicia social. Ha participado activamente en el sistema político democrático y ha promovido políticas de desarrollo nacional y participación ciudadana. Por otro lado, el comunismo, representado principalmente por Sendero Luminoso, ha tenido una influencia violenta y ha desencadenado un conflicto armado en el país. Aunque sus acciones han dejado una huella profunda en la sociedad peruana, su objetivo de establecer un régimen comunista mediante la lucha armada ha sido ampliamente cuestionado y rechazado tanto por el Estado como por la sociedad en general. Ambos movimientos políticos han generado debates y polarización en la sociedad peruana, pero también han contribuido a la configuración de la agenda política y a la movilización de amplios sectores sociales. En última instancia, la importancia y el impacto del partido aprista y del comunismo en la historia peruana dependen de la perspectiva individual y de la valoración de sus logros y acciones. Gracias.